Vamos a hablar ahora con Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, a quien ya tenemos en línea. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos... ¿Qué tema, no? El de la educación, porque todo el mundo, imagino la mochila que carga sobre los hombros, porque todo el mundo siempre dice, ¿no? Hay que ir a las raíces y las raíces es la educación, entonces siempre va a haber una crítica a quien esté a cargo de esa cartera y demás, y siempre se va a comparar, como también hacemos nosotros en este programa, pero bueno, tenemos que empezar por algún lado y en un país donde hay 50% de los niños por debajo de la pobreza, uno tiene que preguntar qué perspectivas hay de futuro y qué se puede hacer desde la educación para empezar a mejorar eso. No, creo que ahí está el gran desafío que tiene nuestra escuela, que es la profunda desigualdad y la pobreza. En algunas regiones de nuestro país implica que 7 de cada 10 niños y niñas están debajo de la línea de la pobreza. Por supuesto que el COVID-19, la pandemia, la suspensión de la presencialidad en gran parte del 2020 ha implicado, ¿no?, un impacto adicional a una realidad compleja que ya veníamos transitando. Entonces ahí yo creo que hay dos factores centrales. Uno es la construcción de consensos en el campo educativo, la inversión prioritaria que refleje, ¿no?, las políticas que tenemos que desplegar, y también ser claros que la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela se relacionan también al modelo de desarrollo de nuestro país, ¿no? Lo que ocurre en nuestras cocinas, yo suelo repetir, impacta en los aprendizajes de nuestros niños y niñas, ¿no? Y eso son dos caminos que tenemos que transitar de manera simultánea. Y creo que un punto muy importante también se vincula a la perspectiva de vinculación de nuestro sistema educativo con el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país, con el mundo del trabajo, y es ahí donde no solo tenemos que transitarlo mientras superamos la realidad de la pandemia, sino también como eje central de cara a los próximos años en nuestro país. Bien, le voy a poner algunos disparadores de dichos de otros, ¿no? Personajes de la Argentina. Matteo Salvato, por ejemplo, un emprendedor tecnológico que lo conocerá, dice que hay una gran deuda de la Argentina con la educación para construir el futuro. Pero además de eso, dice, los gobernantes nos educan como si estuviéramos en el siglo XX, con herramientas del siglo XIX en el siglo XXI, y tenemos que mirar para el siglo XXII. ¿Qué le genera esa afirmación o qué respuesta tiene? Me parece que nuestra escuela transita el desafío de 3 siglos de manera simultánea, ¿no? Y no solo por la perspectiva de lo que puede ser la propuesta pedagógica, curricular, sino también por la realidad de algunas escuelas argentinas que están emplazadas en el siglo XIX, porque no tienen acceso al agua, no tienen acceso a energía, ¿no? Ni hablar a conectividad. Entonces me parece que lo primero que tenemos que tener en claro es la problemática, visibilizar la problemática que suele plantear el primer día de nuestra gestión a todo nuestro equipo. No hay que esconder lo que queremos cambiar, porque lo que escondemos no se visibiliza y es imposible avanzar en una agenda que no refleje la realidad de los desafíos. Yo estoy convencido, ¿no?, que tenemos a lo largo de nuestro sistema educativo desafíos complejos, ¿no? Y uno de los principales desafíos que tenemos, por supuesto, se vincula a nuestra escuela secundaria, ¿no?, que hay que asociarla muchísimo más a la realidad que transitan nuestros adolescentes, ¿no? Una escuela que los interpele, que los prepare a partir del uso de lo que es la tecnología, la perspectiva de los trabajos del futuro, porque ahí también tenemos una enorme responsabilidad. Uno de los ejes centrales que nosotros estamos planteando en un programa que se llama Educación, Trabajo y Desarrollo Sostenible, hemos convocado a un especialista como Mario Porto, vinculado a educación y el trabajo, se vincula a esto, como nuestra escuela, como nuestro sistema educativo no solo tiene la responsabilidad de formar ciudadanos plenos, con pensamiento crítico, sino al mismo tiempo formar para el mundo del trabajo, y eso es lo que tenemos que transitar. Sí, y yo coincido totalmente con eso, pero también creo que hay que terminar con esa uniformidad que en el siglo XX resultó muy bien, por supuesto, pero que ahora incluso en el secundario, ya perfilándolo, pero en la universidad con mayor énfasis, digo, para que no sea todo embuchar conocimientos nada más, ¿no? Y sea algo que ya vaya dirigiendo a cada uno hacia lo que está más inclinado. No sé si eso es muy difícil de romper, esa inercia que trae la educación, o es posible, o si hay algún trabajo concreto que ustedes están realizando. No, yo creo que son los dos aspectos, ¿no? Muchas veces tenemos una formación, ¿no?, que es muy rígida, una formación muy tradicional, para decirlo de alguna forma, ¿no?, y que por momentos también es importante rescatar, ¿no?, porque es lo que permite inclusive en momentos de
procesos de cambios muy disruptivos como está viviendo la humanidad, tener saberes consolidados permiten readaptarse de una mejor manera a esos cambios disruptivos que vivimos, ¿no? Pero por supuesto tiene que haber, ¿no?, un proceso de enseñanza y aprendizaje más asociado a la realidad que viven nuestros adolescentes, pero remarcando algo, si uno ve la historia de la educación a lo largo del siglo XX, ¿no?, inclusive fines del siglo XIX, ¿no?, en muchos de los textos se plantea la crisis educativa de manera constante, ¿no? Entonces ahí también, ¿no?, tenemos que tener la capacidad de revisar lo hecho, ¿no?, y de marcar los desafíos que tenemos, pero en la realidad de lo que efectivamente ocurre en nuestro país, ¿no? Y por eso creo que es tan importante hablar de infraestructura, de formación de nuestros docentes, del salario docente, como hablar de el coding, ¿no?, hablar de la informática, hablar de la robótica, pero siendo conscientes de todos los procesos que tenemos que transitar para llegar a ese espacio que estamos planteando, o inclusive que son ejes de lo que nosotros decimos. Es tan importante nuestro Plan Nacional de Lecturas como nuestro Plan Nacional de Ciencias, y que sea un abordaje desde la propia educación inicial, ¿no?, para generar el interés, para incentivar ciertos aprendizajes, ciertos saberes, ¿no?, para inducir, ¿no?, a lo largo de toda la trayectoria educativa esas áreas de saberes e interés que muchas veces están relegadas en nuestro país. Trota, muy buenos días. Le consulto, ¿qué proyectos tienen de cara a este 2021? En estos momentos, en estos días se está hablando mucho sobre el inicio de las clases en todo el país, y estábamos hablando y lo escuchaba, lo ambicioso de las tareas que tiene su ministerio a cargo, sobre todo en épocas de pandemia, teniendo en cuenta que lo que viene es un tanto incierto para ver el impacto que tiene una probable segunda vuelta del coronavirus por estas regiones. Le quería preguntar, ¿qué perspectiva tiene para el próximo año en la cuestión educativa? Bueno, yo acabo de regresar de la provincia de Neuquén. Lunes, martes, miércoles voy a estar en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Se he visitado en las últimas 3 semanas 16 provincias. Me he reunido con los gobernadores, gobernadoras, sus ministerios de educación y, por supuesto, las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque el desafío más próximo que tenemos es que la presencialidad vuelva a ser el organizador de nuestro sistema educativo. En el marco todavía de una pandemia, como usted plantea, que no hemos superado, ¿no? Por eso nosotros planteamos un esquema de un regreso seguro, con alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad, que nos permita poner en valor el aprendizaje institucional del propio 2020. Nosotros aprobamos protocolos para un regreso seguro a las aulas el 2 de julio del año pasado. Y el 10 de agosto, la primera provincia, San Juan, tuvo un regreso de más de 12.000 estudiantes en 14 de sus 19 departamentos, que después lo tuvo que poner en suspenso porque cambió la realidad epidemiológica. Ahora, creemos que la evidencia construida a lo largo del 2020 confirma, ¿no?, la propia experiencia nacional, que con protocolos podemos tener un regreso seguro, y es lo que hemos comprometido a las 24 jurisdicciones educativas, y es el desafío próximo que tenemos. ¿Qué pasará el 17 en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros estamos trabajando para que haya un regreso seguro a las clases, ¿no? Vamos a acompañar a la ciudad de Buenos Aires, como a la provincia de Jujuy, que el 17 de febrero regresa las escuelas primarias, o a la provincia de Santiago del Estero, que el 17 de febrero también están regresando los chicos del último año del primario y del secundario que no lograron cumplir los objetivos educativos en el 2020. Bien, le va a hacer una pregunta ahora a nuestro compañero Leonel Paredes. Hola, ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tengo entendido que el 12 de febrero se van a reunir nuevamente con el Consejo Federal para ver el tema todo, para ya lanzar la presencialidad. ¿Es así? El 12 de febrero vamos a tener una reunión presencial, ¿no? Porque hemos convocado por primera vez en casi un año, porque desde marzo que no tenemos reuniones presenciales con todos los ministros. Hemos tenido más de 20 reuniones de ministros y de Consejo Federal, pero toda la distancia. Nosotros, dado la relevancia del paso que estamos dando, más allá que estoy teniendo encuentros en cada una de las jurisdicciones con los gobernadores y los ministros, queremos tener un mensaje consolidado, único de todo el sistema educativo de cara al desafío que vamos a tener que transitar a lo largo de mediados de febrero y las primeras 2 semanas de marzo, en un regreso a la presencialidad, y dejando en claro cada uno de los pasos y los compromisos que asume Estado Nacional y cada una de las jurisdicciones. Bien, ministro, por último,
como una curiosidad, acá nos interesa siempre saber cuáles son los modelos a seguir o que se siguen en el mundo, y creemos que Finlandia sería hoy en día la élite, ¿no? ¿Se está mirando hacia ese lugar del mapa? ¿Hay conversaciones? ¿Ustedes están en contacto y manejan intercambio? Bueno, he dialogado en este año tan difícil, o en el 2020, con más de 30 ministros. No solo encuentros bilaterales, sino también encuentros con todos nuestros equipos educativos, ¿no? De los países europeos, de los países latinoamericanos, en el marco principalmente de la pandemia, ¿no? Y muchas veces se nos pregunta cuál es el modelo educativo, ¿no? Yo creo que siempre podemos aprender de experiencias de otros países, pero tenemos que tener en claro que en Argentina habíamos empezado a transitar consensos importantes, ¿no? Uno de esos consensos no son las leyes educativas que aprobamos, ¿no? Que por supuesto el texto de una ley no resuelve los problemas, pero es el horizonte que tenemos que transitar. Y una de esas leyes es la ley de financiamiento educativo, porque cuando vemos Finlandia, vemos que Finlandia invierte al menos el 6,5% de su Producto Bruto Interno en educación, en un país muy igualitario, ¿no? Además, que no tiene el problema estructural de desigualdad que tiene la Argentina. Argentina aprobó en el 2005 una ley de financiamiento educativo, que también lo expresa la ley del 2006 de Educación Nacional, que hay que invertir al menos el 6% de nuestra riqueza en educación. Después de casi una década, lo logramos cumplir, ¿no? Una década de crecimiento progresivo año tras año, de inversión sobre nuestro Producto Bruto Interno, de recursos que invierten principalmente las provincias, pero también el Estado Nacional. En 2015, por primera vez, invertimos el 6,1% de nuestro Producto Bruto Interno. 2016, 17, 18 y 19 hubo una caída de la inversión educativa, y eso nos llevó al 4,8, 4,9 de inversión sobre el Producto Bruto Interno, con una caída del 33% en cabeza del Estado Nacional y del 16% en cabeza de las provincias. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos mirar experiencias en otros países del mundo, pero tenemos un horizonte, sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Y eso es lo que tenemos que poner manos a la obra, ¿no? Construir los consensos, dejar por momentos de lado las diferencias y aunar un compromiso. Y creemos, ¿no?, que en el año quizás más difícil de nuestra joven democracia, que fue el año de la pandemia del COVID, el 2020, en el campo educativo hemos dado muestras de diálogo con todas las jurisdicciones, de construcción de una agenda federal, pero al mismo tiempo el presupuesto 2021 rompe la inercia de esa inversión y es un primer paso para que prioricemos la inversión educativa, ¿no?, que también tiene que ir acompañada por el crecimiento constante de la inversión en ciencia y tecnología, que son los dos factores que han hecho a los países más grandes, que han hecho que los países se puedan desarrollar. No hay magia. Digo, tenemos que ver lo que han hecho otros países, hacerlo nosotros, pero implicar, dejar en claro que nada se resuelve de un día para el otro, que los procesos sociales son procesos que tenemos que lograr sostener a lo largo, no de un lustro, sino de décadas, y eso creo que es el desafío que tiene la sociedad argentina. Bien, ministro, muchísimas gracias y bueno, sí, realmente no es una frase hecha. La educación es la base de cualquier pueblo, de cualquier país, así que agradecemos mucho esta comunicación y también el trabajo que está haciendo en esa cartera. Que tengan buenos días. Muy buenos días, gracias a todos ustedes. Buenos días. Fue Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación.